Bueno, en este vamos a ver algunos leaks preflop. Van a ser bastante recurrentes por parte de nuestros rivales y son sobre todo tres leaks, ya digo, frecuentes y importante que le prestemos atención, ¿vale? El primero de ellos es el Fallout 3bet. Vamos a ver el Fallout 3bet de los rivales. ¿Cuánto es el fall equity mínimo que tienen que tener un jugador? O sea, ¿cuánto tiene que abandonar el 3bet para que a mí me sea rentable tribetear, por ejemplo, dos cartas cualquiera? Y eso va a tener la consecuencia de que vamos a ampliar nuestros rangos de 3bet, sobre todo cuando estamos en ciego grande, ciego pequeño, en small blind, big blind, contra posiciones de robo, contra bottom, contra small blind. Luego, otro leak importante que vamos a ver muchos jugadores que tienen es el fall al steal, es decir, que hacen mucho fall al robo. Cuando subimos de bottom, de small blind, no defienden lo suficiente. Entonces, vamos a ver cuánto es lo mínimo que tienen que abandonar en small blind o big blind para que nosotros ampliemos nuestros rangos de open race, tanto en bottom como en small blind. Entonces, también es un dato a tener en cuenta, fijarnos siempre en el fall al steal y ser conscientes del fall mínimo que necesitamos. Otro leak importante que no debemos dejar pasar es el fall al forbet. Es cierto que tenemos tablas de forbets donde sí tenemos en cuenta el fall al forbet. Obviamente, lo que el rival abandona el forbet repercute en la equity mínima que necesitamos. Pero, por ejemplo, en nuestras tablas siempre contemplamos hasta un fall del 50%. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay un 55, un 60? Pues eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero, el fall al 3bet elevado. Ese es un dato que vamos a tener en el HUD y a cada jugador nos va a salir por posiciones. Sobre todo, le vamos a prestar más atención a cuando suben de button de small blind, ¿vale? Una cosa que queremos calcular es la fall equity, ¿vale? Siempre que queramos calcular la fall equity en una mano de póker, la manera de calcularlo va a ser que la fall equity es lo que vamos a invertir entre el bote total a ganar. En el bote total a ganar vamos a meter también el dinero lo que estamos invirtiendo, es el bote total, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuánto tiene que ganar un jugador al 3bet para que sea rentable hacer 3bet con dos cartas cualquiera? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Que estamos con un jugador en cutoff abre a tres ciegas, a tres blinds. Y nosotros estamos en big blind y hacemos un 3bet a 8 blinds. ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que abandonar para que yo, en teoría, le pueda tribetear en E2? Pues usando esta fórmula, ¿vale? El fall equity es lo que vamos a invertir. Si hacemos un 3bet a 8 blinds y estamos en big blind, tenemos una blind invertida. Es decir, que vamos a invertir 7, ya que una está ahí. Entre el bote total. El bote total va a ser nuestro 3bet a 8 más 3 blinds, que es el open raise del jugador. Y si, por ejemplo, estaba el small blind que hace fall, pues sería media ciega. Es decir, estaremos invirtiendo 7 para un bote de 11,5. ¿Vale? Esto da 0,6, que en porcentaje es un 60%. Es decir, en teoría, si un jugador abandona un 65, pues cada vez que estamos haciendo 3bet es rentable. Un poco independientemente de nuestra mano. Si, por ejemplo, en vez de sube a 3 blinds, pero hacemos un 3bet a 9, obviamente como estamos invirtiendo más, vamos a necesitar algo más de fall equity. Pues en este caso, hacemos un 3bet a 9 blinds, tenemos que invertir 8 para ganar un total de 9 de nuestro 3bet, 3 de open raise, media del ciego pequeño. Es decir, estamos invirtiendo 8 para un bote de 12,5. Y esto nos daría que, bueno, si hacemos un 3bet a 9 blinds contra un open raise de 3, pues teníamos un 64. Si, por ejemplo, el open raise es a 2 ciegas y media y hacemos un 3bet estándar a 7 blinds, pues necesitaríamos un fall equity un 60. Por eso nosotros, así como estándar, pues bueno, si es un 3bet a 3 blinds, hacer 3bets a 8, si es un 3bet a 2 y un open raise, perdón, a 2 y media, hacer 3bets a 7. Siempre mantenemos que necesitamos tener el mismo fall equity, ¿vale? Un 60%. De todas formas, a lo mejor contra nosotros foldean menos, entonces para curarnos en salud, pues vamos a buscar sobre todo falls al 3bet más de un 70, ¿vale? Es decir, que contra un jugador que abandone más de un 70 el 3bet, entendemos que es un leak, hace fold de más y eso hace que
sea rentable por nuestra parte ampliar nuestros rangos de 3-bet y hacerle más 3-bet que lo que haríamos a lo mejor otro tipo de jugador. Entonces ya digo, contra gente así, pues deberíamos aumentar nuestros rangos de 3-bet, sobre todo en ciego pequeño, ciego grande, cuando suben pues de Baton, de Cutoff incluso. Lo único, bueno, a veces tener cuidado con gente que es muy agresiva, que hace mucho 4-bet, son un 25 más, que bueno, tal vez no interese aumentar nuestro rango de 3-bet, sino simplemente quedarnos con lo estándar. Bien, ¿qué manos son buenas para hacer un 3-bet de semifarol, de semi-bluff? Es decir, van a ser manos que es un semi-bluff porque de por sí la mano no es que tenga mucho valor, pero bueno, son manos que van a tener el valor de ligar manos fuertes, robar algunos botes ofensivos y bueno, hacen que manos peores podemos conseguir que manos mejores a las nuestras hagan fall. Pues son manos de semifarol que si hacen fall bien y si nos pagan, pues bueno, vamos a tener algo de equity. Este rango de aquí, que es un 3%, son manos que normalmente deberían estar en nuestro rango de 3-bet siempre, siempre que estemos contra un jugador de este estilo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos este jugador que tiene unos open races del 14, 17, 32 y 50-50 más o menos. Por ejemplo, en lo que son posiciones de primeras, medias, cutoff, button, small blind, en small blind no, pero de P hasta cutoff abandona mucho al 3-bet, un 80, un 80, un 78, un 80. Pues por ejemplo, cuando estamos en, ya digo, en ciego grande, ciego pequeño contra este jugador, sí va a ser bueno meter estas manos en 3-bet. De hecho, por ejemplo, a este jugador es mejor 3-betear una mano de este rango, como puede ser 9-10 suited, que no a lo mejor hacer 3-bet con una mano como As-10, ¿vale? Con 9-10 suited vamos a conseguir que manos peores hagan fold y tenemos una mano que tiene el potencial de ligar manos fuertes. Hay que tener cuidado, por ejemplo, si este jugador sube en EP, nosotros estamos en medias, pues bueno, falta mucha gente por hablar aún en toda la mesa. No sería muy buena idea hacerle mucho 3-bet ahora, ya digo, en ciegos. Pues estas manos van a ser buenas meterlas como semifarol siempre. A nivel de tablas, pues lo que vamos a hacer va a ser usar las tablas de 3-bet, ampliar un rango y bueno, estas manos meterlas siempre en 3-bet. Por ejemplo, si este jugador sube desde, vamos a ver que sube de medias, estamos en ciego grande, ¿vale? Es un 17. Pues más o menos, vamos a poner por ejemplo que sube de primeras, que es un 14. Vale, podemos tener un rango de 3-bet en ciegos de algo así. Hasta más J suites. Vale, este puede ser nuestro rango de 3-bet. Como se tira mucho, incluso podemos subirnos un rango y meter, por ejemplo, también hasta algo así. Las de suites. Puede ser este nuestro rango de 3-bet, que es algo, lo que hemos hecho ha sido ampliarlo. Pero luego aparte este tipo de manos sí va a ser bueno meterlas, ¿vale? Entonces también meteríamos, pues, por lo menos estas manos seguro. Seguro, estas. A lo mejor aquí algunas más débiles como estas se puedan quitar, pero vamos, más o menos sin meter manos de semifarol y un rango algo más amplio, ¿vale? Porque es un jugador que como hace tanto fall, es rentable subir con estas manos, ¿vale? Por el contrario, puede haber jugadores que apenas se tiran al 3-bet, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos dos. Este es un Fish que paga un 65 con posición al 3-bet. Vemos que los falls que tiene son del 25, del 22, del 19, del 25, del 44, apenas se tira. Este ya es un reg, pero igual se tira sobre un 50. Nos fijamos, paga mucho con posición. Es un jugador que va a pagar bastante, ¿vale? Con este tipo de jugadores también nos conviene adaptarnos, solo que al revés que con los otros, ¿vale? Alguien que se tira mucho, le hacemos más 3-bet. A este tipo de jugadores nos interesa hacerle menos. Lo ideal es, a nivel de tablas, pues bajar un rango nuestras tablas.
Luego hay manos que no conviene hacer 3-bet contra ese tipo de jugadores, ya que no van a hacer abandonar a manos peores. Por ejemplo, contra un jugador que se tira mucho, cuando yo le subo con J10 suited, tiene valor. ¿Por qué? Porque una mano como dama 10 puede hacer fold, o si yo le resubo con un rey 10 contra robo, pues a lo mejor un dama J hace fold. Hay manos que pueden ser mejores que la mía que va a hacer fold el jugador. Estos jugadores pagan mucho, entonces si yo le futeo con rey 10, por ejemplo, hombre, es una mano que no es que ligue muy bien post-flop. Este jugador puede pagar con rey J, rey dama, as 10, ¿vale? Y son manos que tampoco es que tengan mucha equity post-flop, no juegan bien. Entonces, manos, por ejemplo, como algunas Broadways tipo rey 10, dama 10, J10, as 9 off, manos que ligan muy mal post-flop. Contra estos jugadores no conviene hacer 3-bet. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con parejas bajas. Vale, estas manos es fácil que, más bien, es complicado que post-flop tengamos, por ejemplo, overpair. Y es muy fácil que tengamos una tercera pareja. Y pues no nos interesan estas manos meterlas en 3-bet contra estos jugadores. Entonces, básicamente, algunos ases off, algunas broadways off suited, parejas bajas, incluso algunos ases suited bajos, ¿vale? Manos así, manos de este estilo. Son manos que no es muy buena idea 3-betearlas. De todos modos, bueno, le vamos a hacer menos 3-bet. Compensamos porque hay otros jugadores que le hacemos más 3-bet. Y luego, como es gente que se tira muy poco, también es cierto que cuando tenemos manos algo más fuertes le estamos sacando valor, ¿vale? Porque ellos pagan de más. Entonces, bueno, simplemente adaptarnos un poco también contra gente que les cuesta tirarse a un 3-bet. Entonces, ya digo, vamos a buscar siempre valores por encima del 70, para entender que es un jugador que se tira bastante. Gente que se tira sobre el 50 se tira muy poco, es algo común. Gente que se tira sobre el 60, 65, es algo estándar, ¿vale? Bien, todo esto sobre el fall al 3-bet. Siguiente league que nos interesa, fall al estilo alto. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es calcular igual la fall equity para que sea automáticamente rentable hacer un open raise. Lo más sencillo de verlo es, por ejemplo, en Small Blind, ¿vale? Estamos en Small Blind donde tenemos puesta media ciega, ¿ok? Y queremos subir a 3 ciegas. ¿Cuánto tiene que abandonar el ciego grande para que yo gane dinero automáticamente? Para que ese movimiento tenga V positiva, sea rentable en el largo plazo. Pues si yo subo a 3 blinds y estoy en ciego pequeño, como tengo puesta media blind, mi inversión, ¿cuánto es? 2,5, ¿vale? Para un bote final de, pues, yo voy a subir a 2 ciegas y media, perdón, voy a subir a 3 blinds y el ciego grande, pues, tiene su blind. Es decir, voy a invertir 2,5 por un bote de 4. Dividimos, pues nos da un 62, ¿vale? Por 100, un 62,5%. Si, por ejemplo, hacemos un open raise a 2 blinds y media, obviamente la equity mínima va a ser más baja, ya que estoy invirtiendo menos. En este caso invertimos 2 blinds para un bote final de 3,5. Necesitamos un success del 57. Esto sobre todo es importante verlo con... Podemos verlo con el Hold'em Manager. Si buscamos aquí el open raise, bueno, si lo tenemos puesto, configurado bien el reports del position, ¿vale? Si tenemos puesto en Small Blind nuestro open raise y cuánto estamos robando de media, el overall still success, por ejemplo aquí lo tenemos al 57, pues esto nos indica que en nuestro nivel pues hacen bastante fall. Es decir, que por ejemplo aquí en este ejemplo tendríamos que aumentar nuestro open raise en Small Blind, ya que están haciendo tanto fall que es rentable ampliar nuestro rango, ¿vale? Sabemos que si se tiran un 57 y yo abriese a 2 ciegas y media, voy a obtener beneficio. En Button, pues igual, si hacemos un open raise a 3 blinds, nuestra inversión son 3, para un bote final de 3 nuestras, más media ciega del small blind, más una ciega del big blind, 4,5. 3 entre 4,5, pues tendríamos un 66. Si abrimos a 2 ciegas y media, necesitamos tener un success del 62. Aquí en Button lo que ocurre es que hay dos jugadores.
¿vale? Entonces hay que tener en cuenta los falls de los dos. Em, bueno, es bastante probable que en la escuela en algún momento hayáis estudiado algo de probabilidad básica, ¿vale? Entonces nosotros queremos calcular la probabilidad de que ocurran dos sucesos, lo que ocurra un suceso A y un suceso B, ese I siempre es una multiplicación, ¿vale? La probabilidad de que yo lance una moneda al aire y salga cruz y la vuelva a lanzar y vuelva a salir cruz, ¿cuánto es? Pues 0,5 por 0,5. Si yo quiero calcular el porcentaje de que el small blind haga fall y el ciego grande haga fall, que va a ser la equity, el fall equity que quiero calcular, ¿vale? Lo que tengo que hacer es multiplicarlos. Por ejemplo, si en el small blind abandona un 80, pues algo común, y el ciego pequeño abandona un 75, pues es un 0,80 por 0,75 nos da un 60%, ¿vale? Si por ejemplo abrimos a 2 ciegas y media, esto siempre va a ser rentable. ¿Por qué? Porque bueno, eh, al margen de lo que voy a ganar de forma inmediata por las veces que hace fall, obviamente cuando luego nos pagan composición y demás, siempre vamos a sacar algo de beneficio post-flop. Esto simplemente nos sirve para bueno, darnos cuenta. Normalmente cuando los falls del tanto el small blind como el big blind suman unos 150 por ahí, ya suele ser rentable ampliar nuestro rango de open raise. Pero bueno, para que veáis de dónde sale, ¿vale?